Cuidado, tiro al blanco. Gobierno, PLD, oposición encabezada por el PRM y los grandes grupos económicos coinciden en presentar la pandemia del nuevo coronavirus como el producto de un enemigo invisible, el COVID-19, que viene como del aire y al mismo tiempo desploma la economía. Difieren, en este caso gobierno y oposición, en lo político electoral, en la competencia político electoral. Y en ocultar, mejor dicho, coinciden también en ocultar su responsabilidad en una crisis compartida que es previa y que se viene agudizando y extendiendo desde hace décadas, es previa a la presencia del COVID-19 en la República Dominicana. Claro, en la responsabilidad de una crisis compartida siempre hay cuotas diferenciadas, uno más que otro, dependiendo de los periodos de gobierno, pero sin duda alguna, todo lo que provocó las políticas neoliberales desde el capitalismo dependiente y todo lo que ha provocado el sistema de corrupción y de impunidad, esta es responsabilidad de ambas partes y de las partes de ambas partes. Ninguno de los dos quiere que se hable de capitalismo, de dependencia. Están agarrados y subordinados al poder imperialista de los Estados Unidos. Asumieron el neoliberalismo y son socios en todas las sociedades de la clase dominante, de la gran burguesía transnacional y local. No quieren, en consecuencia, que se hable de lucha de clase. ¿Por qué? Porque ellos son clase gobernante y parcialmente clase dominante. En tanto, burocracia, y en el caso de los jefes, élites de la partidocracia, en tanto partidocracia, ellos asumieron el Estado para convertirse también, una parte de ellos, en clase capitalista y ser parte de la clase dominante, siendo de la gobernante al mismo tiempo. La clase dominante gobernante tiene una composición múltiple. La partidocracia y sobre todo sus cúpulas, la gran burguesía de todos los colores, transnacional y criolla, el generalato, las cúpulas eclesiales, generalato de policía y de Fuerzas Armadas. Y esas partes que he mencionado tienen alta responsabilidad en la aplicación de las políticas neoliberales y en la corrupción y la impunidad que le protege. Ellos están abrazados a esta institucionalidad y a la Constitución que les sirve de base. Primero a la Constitución del 66 de balaguerista y luego a la leonelista, la Constitución del 2010. Y coinciden también en abrazarse con una intensidad y aferrado a las elecciones, a las campañas electorales, porque ellas son el medio
para competir y dividirse las cuotas de poder en función de la correlación en un sistema tramposo, y todos hacen sus trampas, uno más que otro. Y entonces, aún en los tiempos de tragedia, como es ahora, de tragedia social, humana, siguen aferrados a las elecciones. No importa incluso lo que pasó. Como las elecciones municipales, aupadas por ellos y por todos los componentes de la clase gobernante dominante, les sirvieron de caldo de cultivo al coronavirus. Quieren de nuevo insistir en esa vía. Y todos, sobre todo sus jefes, son exponentes del autoritarismo, del mesianismo, del yoísmo, del egoísmo y naturalmente que de la perversión del sufragio. Y son copartícipes de todo el proceso de endeudamiento, de déficit fiscal, de corrupción, de crisis ambiental, de crisis urbanística, de caos en el transporte, de inseguridad ciudadana, de violencia de género, a lo largo de décadas. El COVID lo que ha hecho es detonar esa situación. No es el enemigo per se, es un factor que nace también de todos los procesos de descomposición y de decadencia del sistema capitalista internacional, y en consecuencia ese fenómeno agrava una crisis de salud que venía existiendo por toda la situación en que estaba el sistema de salud a partir de las privatizaciones, del montaje de las ARS como mecanismo parasitario de la AFP, y entonces desnudó todo este problema y lo saca a flote. La pus, la sangre, la hediondez de las entrañas del capitalismo, muchas veces soterradas, cubiertas, salen a la superficie, y entonces ellos quieren ocultar todo esto. Pero vamos a tratar de ver en específico cómo actúa la partidocracia en el marco de esta situación y cómo también actúa la gran burguesía, y además el por qué ellos no quieren que se diga que esto tiene fuertes razones de clase y que es necesaria la lucha de clase en medio de estas circunstancias. Y a esa negación le hacen el juego ciertos sectores que se llaman a sí mismos progresistas e izquierdistas. Y por eso hablan de la unidad nacional, porque el enemigo es ese invisible COVID, que es el monstruo que ha causado todo. Que es ridículo. Pero pausemos. Tiro al blanco. La vida nos ha cambiado. Algo sucede en el mundo. Quédate en casa, es la orden. 6 pies de distancia entre unos y otros, guantes, mascarilla. No sabemos cuándo va a terminar. Pero de una cosa sí estamos seguros. Seguiremos despertando sonriendo al sol, pensando que este es otro gran día para todos nosotros y los nuestros. Puede impedirnos estar a kilómetros de distancia. Aún así, desde cada hogar y con cada taza, seguimos unidos por esa costumbre que nos alienta a ver un mejor mañana. La vida nos ha cambiado, sí, pero lo mejor de lo nuestro, eso siempre permanecerá. Cuidado, tiro al blanco. Estas cosas. El capitalismo neoliberal está desplomándose. Y el sistema no tiene
no tiene alternativa dentro de él mismo. No tiene opción de relevo. Lo que se está creando es una especie de caos. Y tiene, la misma crisis de salud que agrava, porque hay que decirlo así también, el virus, no tiene fecha previsible. Miren ustedes que estamos, en el caso dominicano y en la mayor parte de los países, estamos en la primera etapa. No se ha llegado al pico. Después del pico, según todos los estudios, si hay 2 semanas consecutivas de baja de casos, se puede entrar en una segunda etapa. Entonces todo esto presiona el sistema político que está en crisis, político institucional. La depresión tampoco tiene fecha límite. Se habla de una depresión de dimensiones muy superiores a todas las crisis en la historia de la humanidad. Y muy superior a las crisis del año 20, a la crisis del 29, del capitalismo. Entonces, los representantes de la clase dominante, gobernante de la República Dominicana, partidocracia, clase política, los grandes capitalistas asociados a ellos de diferente manera, están como vueltos locos y sin idea. Quieren salvar las instituciones. Tienen una presión con el calendario electoral constitucional. Pero es que todo eso está en crisis. Y lo estaba incluso antes y ahora más. Y encima de eso están haciendo campaña. Han vuelto a la práctica clientelista con el odioso recurso de aprovechar la tragedia. El que está en el gobierno quiere continuar en él para seguir haciendo todo lo desastre y lo sigue haciendo en medio de la situación, con descaro, corrupción, robo. Y los que están en la oposición tienen una premura de llegar enorme. No se dan cuenta que la crisis son ellos, su clase capitalista, su partidocracia, sus instituciones. Esto no se supera con esas instituciones, ni con este poder tal y como está constituido. Esto nada más se supera cambiando ese sistema. Eso puede durar. Vamos a estar en una fase de incertidumbres y con con progresivos deterioros. No es verdad lo que dice Abinader, que hay que enfrentar 3 emergencias. Entonces clasifica la emergencia del virus. Bueno, el tema del virus es un tema que se puede contener en un momento determinado y revertir, como lo he dicho muchas veces. Pero los efectos, no del virus, ¿no?, sino de todo lo que desata el virus, no paran ahí. Entonces, la crisis económica no es una emergencia, es algo estructural. La crisis política es estructural. Aquí esto se soluciona arrancando de raíz este sistema. Y eso hay que plantearlo con toda claridad. Aquí hay una responsabilidad de clase dominante, de clase gobernante. Gobiernan desde los partidos. Pero desde los partidos al mismo tiempo muchos de ellos son capitalistas privados que usan el Estado para acumular fortuna. Y bueno, ya está clarísimo cómo toda esa política es un negocio. Y pretenden reproducir esto en el marco de estas condiciones. Bueno, lo que van a hacer son desastres, son caricaturas de soluciones.
Ninguno de ellos tiene la menor idea y propuesta del volcán sobre el cual están montados. Aquí es cuestión de pueblo, de clase trabajadora, de los proletarios y proletarias, de las mujeres empobrecidas, de la juventud abandonada, del pueblo, del pueblo de a pie. Ese es el que tiene que dar la clarinada. Naturalmente, con todas las fuerzas de avanzada, más conscientes, más formadas, capaces de analizar esta crisis, de plantear soluciones, de emplazar y presionar, como se va haciendo, al poder establecido y a sus facciones en competencia. Ese es el desafío que está planteado, ese es el reto que está planteado. Pero vamos a pausar y volvemos. Tiro al blanco. La vida nos ha cambiado. Algo sucede en el mundo. Quédate en casa, es la orden. 6 pies de distancia entre unos y otros, guantes, mascarilla. No sabemos cuándo va a terminar. Pero de una cosa sí estamos seguros. Seguiremos despertando sonriendo al sol, pensando que este es otro gran día para todos nosotros y los nuestros. Pueden pedirnos estar a kilómetros de distancia. Aún así, desde cada hogar y con cada taza, seguimos unidos por esa costumbre que nos alienta a ver un mejor mañana. La vida nos ha cambiado, sí, pero lo mejor de lo nuestro, eso siempre permanecerá. Cuidado, tiro al blanco. Ahora que la que se pueden producir en un proceso electoral. Es decir, después de lo que hicieron, de la barbaridad que hicieron, que corriendo el virus, hicieron las elecciones municipales y han potenciado su capacidad de reproducción, expansión, contaminación, y con este sistema de tartalado electoral y político institucional, todo el volumen de muertos y de contaminados. El tema de las elecciones entonces se torna en una especie de nudo. Hacer unas elecciones en condiciones todavía de reproducción del COVID-19 es un crimen de una dimensión enorme. Ahora, vamos al fondo del problema. El país de hoy está mucho peor en términos del ejercicio del poder, de las instituciones, de las condiciones de vida de la gente, de la economía. Hay un proceso de desplome de la economía, hay un repunte de todos los temas de salud, pero especialmente del COVID, y ninguno de ellos puede resolver lo que ellos mismos han creado. Siempre en la lógica de que el COVID lo que hace es desnudar todo esto, acelerarlo, catalizar los procesos, pero el COVID, hay que repetirlo muchas veces, no es la crisis. La crisis estaba ahí y ahora está profundizada, extendida. Y eso, en la medida, las opciones dentro del sistema no tienen respuesta a eso. Y el país que va a quedar aún conteniendo la contaminación del virus y revirtiendo ese proceso que tarda, según todos los parámetros científicos, tardan, incluso hay que prever no cometer ninguna falla que pueda producir un rebrote, que sería mucho más fatal. Así lo dicen todos lo que saben de esa situación. Entonces, con un país así, ellos sin ninguna respuesta, porque el que crea la crisis, el que la genera,
el responsable histórico reciente o los responsables históricos recientes no pueden de ninguna manera darle solución a ese problema. Entonces eso le da mucha fuerza a la necesidad de un gobierno provisional de emergencia que aborde la cosa de fondo, que tenga en su norte el tema de la constituyente, no de inmediato. Es decir, que pueda tener el suficiente respaldo del pueblo. Entonces ahí es que viene el tema del rol del pueblo en estas circunstancias. Tanto autodefenderse del impacto de todo esto en su salud, autoprotegerse, como también de buscar la salida política que supere el sistema, porque es una crisis del sistema y de todas sus instituciones, que están cada vez más deterioradas y la situación se torna insoportable. Lo dejamos aquí por el día de hoy. Estaremos con más Tiro al Blanco mañana en este espacio donde se puede decir, se dice, se analizan las cosas de una manera muy distinta a como lo hacen los voceros del sistema o los que se pliegan a él. Un fuerte abrazo y hasta mañana. Cuidado, tiro al blanco.